Este es el video número 2 de la clase de Introducción al Estudio del Derecho de hoy sábado 6 de noviembre de 2021, impartido a los jóvenes del primer cuatrimestre de la licenciatura en Derecho de los 4 campus de la Universidad Maya. Continuamos. Antes de continuar con esta clase, ¿alguien recuerda otro aspecto importante de la norma jurídica, que es la jerarquía? ¿Alguien me puede señalar en qué consiste la jerarquía? Estamos analizando sus elementos de estructura de la norma jurídica, el supuesto de hecho, la consecuencia jurídica, el nexo, la sanción, son los elementos que conforman una norma jurídica, como se explicó en los 2 videos de la primera parte de esta clase. La jerarquía de las normas jurídicas, ¿alguien me puede explicar en qué consiste, por favor? ¿Ya lo vimos? A ver, David. David, si nos puede explicar qué consiste la jerarquía de las normas. Sí, buen día, profe. La Muy verdad, no bien. recuerdo, la verdad. Yo espero que estén estudiando para... No era más que la división, ¿no? De las leyes. Si no mal recuerdo, era los poderes que regían a las leyes, como el legislativo. No, esa es la división de poderes. Ujú. Esa es la división de poderes. No, acuérdense de una pirámide. ¿Ya se acordaron de la pirámide? Ah, la pirámide de ¿De Kelsen, Kelsen? algo así. Sí, sí. ¿Es eso? O sea, ¿en qué Ah, consiste? ok. Ah, ok. Pero, Sí, es la que ubica como tal los escalafones de las normas, ¿no? La Así. constitución primero, luego las leyes orgánicas, me parece, luego los reglamentos y algo así. Hasta ahí llegando a la base de la pirámide. Ajá. Estamos hablando de un conjunto de normas, ¿no? Normas ordenadas. Así, normas ordenadas en cuanto a su jerarquía. Por eso es la Ah, pirámide. ok. Veíamos que la que está en la punta de la pirámide es la Constitución. Y así iban bajando. O sea, iban teniendo menor rango, si lo quieren ver. Pero hablar de rango, vamos a hablar de jerarquía. Entonces, va teniendo la Constitución, tratados internacionales, leyes federales, leyes estatales, decretos, reglamentos, hasta llegar a la base, que son las normas jurídicas individualizadas. Vamos a ver, digo, me gustaría proseguir, pero veo que no, digo, todos alzan la mano para señalar. Bueno, gracias a David, a Jenny y a Morales por participar. Hay un video en el Inter que me reconectaba, lo vi, que era el que seguía después de lo que vimos de los supuestos de hecho que explicó el licenciado Moreno, que habló sobre el supuesto de hecho y las consecuencias jurídicas como elementos de la norma. Sí me gustaría hacer un repaso de lo que es la jerarquía, sobre todo porque este video está muy interesante y sobre todo muy claro. Que no pierdan de vista la pirámide, cuando se habla de jerarquía, la pirámide de Hans Kelsen, el padre de la teoría pura del derecho. Acuérdense. Vamos a ver. Me avisan, por favor, cuando ya lo puedan visualizar. Ya lo ya, pueden ver. profe, ya se puede ver. Ahí va. Presten mucha atención, por favor.
El caso Marbury versus Madison de 1803 sigue siendo el caso paradigmático, sigue siendo el punto de partida de lo que todos hoy conocemos bajo el nombre de control difuso. Cuando se narra el caso y finalmente la Suprema Corte norteamericana, presidida por John Marshall, decide preferir la Constitución a la ley, hoy suena fácil, hoy nos parece lógico, pero hace más de 200 años, en una época en que reinaba la legalidad, fue verdaderamente algo revolucionario. Pasan los años y, sin embargo, la jerarquía normativa, la supremacía constitucional, sigue siendo uno de aquellos dogmas intocables del constitucionalismo, al lado de la división de poderes o del respeto por los derechos fundamentales. Este es el programa número 55 de Tribuna Constitucional. Soy Guido Aguila Grados y el día de hoy hablaremos sobre la jerarquía normativa. Sean todos bienvenidos. Todos los abogados, cuando hemos dado nuestros primeros pasos en la Facultad de Derecho, nos hemos encontrado siempre con el dibujo de una pirámide, la denominada pirámide kelseniana, que establecía la jerarquía normativa: constitución, leyes, decretos, resoluciones y normas con interés de parte. Hoy vamos a tratar de ponerle el zoom a aquello. Lo primero que nos vamos a encontrar es que en el vértice superior de la pirámide donde aparece la Constitución, el origen es diferente. Mientras el resto de normas de origen estatal nacen de un poder constituido, la Constitución nace de un poder constituyente, a diferencia de las leyes, decretos y resoluciones que nacen de los poderes constituidos. Evidentemente, las normas con interés de parte pueden ser de origen público, como una sentencia, o de origen privado, como un contrato. Ahora, si seguimos aumentando el zoom en el ámbito de la Constitución, vamos a encontrar que no solamente se encuentra la Constitución, sino que al lado de ella se encuentran también los tratados de derechos humanos. En nuestro caso, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Y cuando decimos esto, no solamente nos estamos refiriendo a los 82 artículos del documento que se firmara hace 50 años, en 1969, sino además a la jurisprudencia que va a desarrollar cada uno de estos tópicos señalados en este pacto. Es decir, cómo un acuerdo internacional de hace medio siglo puede seguir teniendo una vigencia total en este tiempo, es justamente a través de la jurisprudencia. Un pie de página: cuando hablamos de la Constitución, no solamente nos referimos como norma jurídica, esto es vinculante, suprema, también estamos hablando de la Constitución como fuente del derecho, en el sentido de que la Constitución señala qué organismos o qué tipo de normas son las que van a crear el derecho. Entonces, en el vértice superior de la pirámide, en el primer nivel, en el primer grado, vamos a encontrar a la Constitución en todas sus manifestaciones y a los tratados internacionales de derechos humanos. En el segundo bloque, en el segundo nivel, es donde con seguridad vamos a detenernos el mayor tiempo, porque se van a encontrar ahí las normas con rango de ley. Y ahí encontramos a la ley de la reforma constitucional, podemos encontrar allí a la ley de la cuenta de la República, la ley general del presupuesto de la República, las leyes ordinarias, las leyes orgánicas, los decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos leyes, reglamento del Congreso, resolución legislativa, ordenanzas regionales y ordenanzas municipales. Varios acápites o varios pie de páginas al respecto. Toda la decena de normas que hemos mencionado, todas son normas con rango de ley, mas no todas son normas con fuerza de ley. Normas con rango de ley porque aparecen en este segundo nivel, pero no todas tienen fuerza de ley. Dícese de las normas con fuerza de ley aquellas que alcanzan a la totalidad de las personas y a la totalidad del territorio. A nivel subjetivo y a nivel geográfico alcanzan a todas. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con una ordenanza regional u ordenanza municipal. Con ellas son normas con rango de ley, más no normas con fuerza de ley. Un segundo acápite que quisiéramos también desplegar en estos momentos es que muchas veces se ha pensado que si encontramos una controversia, una contradicción, en realidad una antinomia entre la ley ordinaria y la ley orgánica,
se piensa que se debe preferir siempre la ley orgánica. No es así. La ley ordinaria y la ley orgánica son normas que son distintas, que es cierto. Primero, en la materia que van a regular. Mientras la ley ordinaria, su regulación de materia es universal, en el caso de la ley orgánica tiene una materia reservada por la propia Constitución en el artículo 106. Mediante ley orgánica se regulan los órganos del Estado, se regulan los derechos fundamentales y los recursos naturales. Y segundo, en su mecanismo de aprobación. Mientras en el caso de la ley ordinaria se requiere una mayoría simple, la mitad más uno del número legal de asistentes, en el caso de la ley orgánica se requiere mayoría calificada, la mitad más uno del número legal de congresistas. De tal forma que de existir una antinomia entre una ley ordinaria y una ley orgánica, no es que se prefiera siempre la ley orgánica. Lo que va a determinar es muy bien lo que se está discutiendo, ¿no? El tema que se ha sobrepuesto en ambas normas, ¿a quién le corresponde? ¿Es materia reservada por la ley orgánica? Sí, entonces pesará más la ley orgánica. De no ser así, sería entonces la ley ordinaria la que esto determina. Tanto es así de la igualdad de ambas normas que la numeración es correlativa. Esto es, si tenemos que la última ley ordinaria es la 33.333 y luego se aprueba una ley orgánica, esta ley orgánica sería la 33.333. No creo que aquí hay, o va a entrar algún comercial, o estaba cargando bien, pero a ver. No, bueno, pues vamos a pasar entonces. Estaba muy interesante este video, porque se explican detalladamente la jerarquía de las normas jurídicas. No pierdan de vista, como dice el título, la pirámide de Kelsen. Eso que les sirva de referencia cuando quieran retroalimentar el concepto de la jerarquía de las normas jurídicas. Aquí creo que ya no está cargando, algo pasó. Pero bueno, vamos a regresar entonces dice que la conexión, la señal es estable. Bueno, ya regresamos.
¿Sí me escuchan, jóvenes? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, sí, sí. Sí, porque veo Sí. que siguen viendo el video. Sí, pero está pausado. Sí, no, está cargando, pero veo que quise salirme, pero no me responde el Zoom para ya quitar de compartir la pantalla. Ahí está. El programa responde, ¿no? Ahí está, listo. Ese es el internet, profe, que de repente baja la intensidad. Ok, a mí se regrese los 10 segundos antes y deje que cargue. Sí, lo que hago, la bolita roja la retrocedo. Esperamos que cargue. Entonces, así de la igualdad de ambas Ahí está, normas. vamos a ver. ¿Quiere volver a cargar? Vamos a ver. Que la numeración es relativa. Esto es, si tenemos que la última ley ordinaria es la 33.333 y luego se aprueba una ley orgánica, esta ley orgánica sería la 30. Las 33.333 y luego se aprueba una ley orgánica. Esta ley orgánica sería la 33.300 en el decreto de urgencia. Y por último, en el decreto ley, sencillamente no hay Congreso, porque el decreto ley solamente se da en los gobiernos de facto, solamente se da cuando ha habido una ruptura del orden constitucional. Por ello el nombre. El decreto, que es una norma de tercer nivel, ahora tiene la norma de ley ante la ausencia del Congreso. Un cuarto pie de página sobre estas normas con rango y fuerza de ley la encontramos en el reglamento del Congreso. Una cosa curiosa, se llama reglamento del Congreso, sin embargo, en realidad es una ley orgánica, se equipara a una ley orgánica. Y el último pie de página tiene que ver con la resolución legislativa. Este producto normativo del Congreso tiene todas las características de una ley, menos una, la generalidad. Las resoluciones legislativas se dan generalmente para particularidades. Por una resolución legislativa, por ejemplo, se autoriza el viaje del presidente de la República con su comitiva a un determinado lugar. O por resolución legislativa se nombra a los magistrados del Tribunal Constitucional. Luego, volviendo nuevamente a la pirámide, constitución, leyes, vienen los decretos. Ahí encontramos los decretos supremos. En las resoluciones, cuarto nivel, encontramos las resoluciones supremas, ministerial, directoral. Al final, por último, las normas con interés de parte, que ya son las que hemos mencionado. Los convenios colectivos, los contratos entre particulares, las sentencias. Una última reflexión para cerrar este ámbito de la jerarquía normativa, que ya no es esa jerarquía normativa estática, única, invariable. Sería una pregunta legítima, ¿y dónde ingresan los precedentes constitucionales? Estos precedentes constitucionales que justamente en la sentencia de Salazar y Pierlin, que se dice que son obligatorios para todos los ciudadanos y además para todos los órganos del Estado, nos está diciendo que es una norma con rango de ley y fuerza de ley. Entonces lo ubicaríamos en el segundo nivel. Sin embargo, otra pregunta legítima sería, ¿y qué ocurre si nosotros nos encontramos con una antinomia entre lo que señala el precedente y que señala una ley dada por el Congreso? No tenemos la respuesta de manera expresa, no hay una jurisprudencia que sí lo señale del Tribunal Constitucional, pero sí se puede deducir. Un precedente constitucional no puede ser derogado por el Congreso. Una ley puede ser derogada por el Congreso. Contra un precedente